Bueno, buenos días, estamos junto a Pablo Ferreira, una persona a quien he frecuentado mucho estos últimos tiempos, pero a quien es la primera vez que entrevisto, bueno, para un medio, en general, ¿no? Porque con vos, bueno, nos vemos mucho y... Tuvimos la entrevista del libro, Claro, el libro de quien mató a Mariano Ferreira, y después, nosotros frecuentamos los bares de la ciudad. Así es, pero bueno, como te decía, la primera entrevista que te hago, después, además, justamente después del libro, después de que pasó mucho tiempo y en circunstancias particulares. Estamos, ¿no?, a 2 años y medio del asesinato de Mariano Ferreira, de tu hermano, y en el comienzo de la etapa final de un juicio. Sería medio absurdo plantearte qué pasó en estos 2 años y medio, pero contame qué está pasando en todo caso ahora con el caso Ferreira y tu percepción sobre esto. No, como es un caso altamente mediático, siempre, yo te diría que no hubo semana donde no tuvimos noticia del juicio. El juicio es la etapa de instrucción anterior al juicio. Sí podemos destacar que estamos en la etapa de alegatos en el juicio, o sea que estamos de alguna manera acusando a los diferentes imputados del crimen que cometieron. Tenemos la certeza de que la sumatoria de pruebas nos está llevando a la conclusión de que Pedraza y compañía, junto con la policía que liberó la zona, son responsables del crimen de Mariano. Entonces, esta última etapa nos encuentra tanto a nosotros acusando a los imputados como también a los compañeros del Partido Obrero, a los compañeros de la Correpi, y sobre todo ayer pudimos presenciar el alegato del Ministerio Público, o sea, de la Fiscalía, que es el Estado acusando justamente a estos imputados del crimen de Mariano. Bueno, esta semana justamente cumplió la cuestión de los alegatos. Pero una cosa, Paloma, te quería preguntar una cosa, me parece que no está saliendo en vivo esto, de todas maneras va a quedar grabado, pero te quería hacer notar esto. De todos modos, esta última semana fue muy particular en ese caso. Están los alegatos de las 3 partes acusantes, de los 3 acusadores. Empezó el alegato del CELS, que fue muy bueno también. Bueno, ahí se pidió perpetua para ¿cuántos de los acusados? 14 de los 17. Nosotros pedimos para casi todos los acusados la pena de perpetua, consideramos que son autores o coautores del hecho, y dejamos la puerta abierta a pensar que tanto Uño como Pérez, que son actores menores quizá en el crimen de Mariano, a nosotros les corresponde una pena de 4 años que tiene que ver con la complicidad y el encubrimiento del crimen. Y el policía Villalba, que es 1 año en suspenso, también pedimos eso para uno de los policías que estaba filmado, que es uno de los policías de escalafón más bajo de todos, y consideramos que era un policía que recibía órdenes, y parte de la filmación y lo que falta posiblemente tenga que ver con esto. Entonces, este es el panorama: 17 acusados, nosotros pedimos 14 perpetuas. Esto es la querella del PO. Correpi PO está pidiendo 25 años para todos. Ellos tienen la imposibilidad de pedir la perpetua porque están representando heridos, pero han ensamblado muy bien con el alegato del CELS. Creo que hemos complementado eso, una denuncia más política, quizá la del PO, donde se apuntó a un tema que nosotros también nos costó formular, que es la responsabilidad policial, mostrar cómo la policía ha sido cómplice de esto. Bueno, ellos desde el Partido Obrero se sostienen que la pata que aglutina todo esto es Aníbal Fernández, cosa que es difícil de mostrar, pero bueno, en ese sentido creo que fue un alegato más político. Y bueno, y el de ayer, que fue un alegato, me parece más medido, pero sí con el componente que señalo, que es que el Estado acá está pidiendo la perpetua para Pedraza. Todavía no lo formuló así, pero va en esa sintonía de pedir que Pedraza, Fernández, Favales, Sánchez y Díaz, que son posiblemente no solo los instigadores, sino los ejecutores del plan Ahín Barracas, sean los responsables del asesinato de Mariano. Para ver las diferencias, porque bueno, probablemente se enterarán del público, ayer se liberó a Uño y Pérez. La Fiscalía decidió, digamos, pedir la absolución directamente a la Fiscalía de estas personas, y el tribunal les concedió la libertad. Hay una cuestión que a mí me parece interesante conocer. El alegato del CELS
como el de la Correpi, el Partido Obrero y APEL, plantean que hubo un plan criminal, ¿no? Que esto significaría que cada persona cumplió un rol dentro de una acción, dentro de la orquestación de este homicidio. Claro. Esa sería la principal diferencia con el alegato de la Fiscalía, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la diferencia que vos avisorás acá? Estoy de acuerdo con vos. Por eso digo que es un alegato un poco más conservador en algún punto, pero también digo, hay que destacar que es algo que pedimos desde el principio nosotros, la perpetua pedraza, y algo que desconfiamos completamente, siempre desconfiamos que el Estado podía llegar a pedir algo así. Digo, entonces yo lo vería como un alegato con un sabor agridulce, donde hay esos componentes, porque ellos se basan en que el testigo Sotelo, que es uno de los quebrados de la patota, no tiene un testimonio lo suficientemente fuerte como para sostener la imputación de Uño y Pérez. Nosotros creemos que sí. La Fiscalía cree que no, digo, está en todo su derecho, es una de las voces más en este juicio. Digamos, tampoco es la voz definitoria, sí ayuda mucho que ellos pidan la perpetua pedraza y el resto, pero sí vemos diferencias en el relato. Ellos construyen un relato más bien segmentado, incluso presentan la pata policial también por fuera, la van a presentar este viernes, el alegato contra la policía. Digo, hacen un alegato más segmentado, pero digo, con componentes muy parecidos. Digo, no veo muchas diferencias, sobre todo cuando nosotros buscamos y siempre pensamos que este juicio podía significar una vuelta de página en la historia argentina si había un tipo como Pedraza en el banquillo de los acusados. Y a partir de eso es que me parece que hace la diferencia, aún con estas diferencias que vos planteás, que me parece interesante destacarlas. Yo personalmente estoy en contra me pareció que fue una mala decisión la de la Fiscalía de dejar a Uño y Pérez, o dar la posibilidad de la libertad a estos dos acusados. Pero aún así me parece que no debemos perdernos en las cuestiones, y debemos mantener la cabeza fría en este aspecto, y hay que pensar que la excarcelación de Uño y Pérez de alguna manera hace cargar más las tintas y legitima más el pedido de perpetua pedraza, Fernández, Favale, Sánchez y Díaz. Eso lo que yo podía llegar a temer era lo siguiente, que no conocer tu opinión, es que bueno, hay un pedido por homicidio calificado. La Fiscalía señaló ayer, digamos, o sea, sí, cuando hay homicidio calificado sí, se pide cadena perpetua, ¿no? Como una correlación directa. Exactamente. Pero hay un debilitamiento de esta tesis que sostiene en el CELS, del plan criminal, ¿verdad? Y entonces esto no daría pie. ¿O cómo ves vos al tribunal en relación justamente a quienes van a tener que decidir esto, en relación a lo que ha sido este debate? Que han mostrado, según lo que pienso yo, digamos, la culpabilidad de los acusados, ¿no? Lo que pasa que puede ser que debilite el plan criminal o la tesis esta, pero recarga mucho las tintas sobre que casi la responsabilidad era nuestra, exclusivamente, nuestro alegato, pedir la perpetua pedraza. Y eso reforzado por el Ministerio Público, me parece que de alguna manera enfrenta al tribunal a una decisión que, acompañado con la condena social y la militancia en la calle, etcétera, nos deja casi en las puertas, te diría, de la responsabilidad de Pedraza. O sea, por un lado debilita el plan criminal, pero refuerza la acusación contra Pedraza, que es lo más interesante. Habrá que verse igual, porque también el tribunal tiene la posibilidad de, digamos, nuestro alegato fue muy sólido también, tiene la posibilidad también de considerar que Uño y Pérez, más allá de la excarcelación ahora, porque ahora por cuestiones legales era muy difícil que el tribunal no le dé. Quedó en una encrucijada donde está obligado casi a pedir esto. Pero bueno, digo, veremos si el tribunal no considera que Uño y Pérez, como señalamos nosotros, no son cómplices encubridores del asesinato de Mariano. Vos, bueno, mencionaste que este viernes va a continuar el alegato de la Fiscalía sobre el rol de la policía. Y esto también, en un momento señalaste que la politización, si vos querés decir de este modo, del alegato de las querellas del PO y de APEL y del Correpi, señalan, digamos, una participación activa por parte de la policía. Esto también lo señala el CELS, pero el PO y APEL plantean además que hay una responsabilidad política en este accionar de la policía. Todo indicaría que esto no va a suceder en el alegato de la Fiscalía el viernes, ¿o cómo lo ves vos? Yo creo que incluso va a ser más conservador, digo, también incluso que el alegato del CELS, porque en algún punto
acá hay un guante que me parece va a recoger el Ministerio Público, que es el que dejó la etapa de instrucción, que es la calificación por abandono de persona. Tengo la sensación que vamos hacia eso, discutido por nosotros. Para nosotros hay un plan cómplice. No podemos justificar a veces, digo, la complicidad no necesariamente significa que los policías sepan de antemano lo que iba a suceder ahí, pero nosotros creemos que la policía contribuyó a este plan criminal, liberando la zona. El PO, bueno, pone el elemento más político. Me parece que a mí me parece que faltan pruebas para determinar algo así. Digo, me parece a mí que no hay pruebas concretas, más allá que declaraciones públicas que se pueden vincular a eso. Aún así, estoy seguro que el alegato y justamente del Ministerio Público, de la Fiscalía, va a ser en ese sentido un alegato que posiblemente vaya por el abandono de persona. Esperemos que no, esperemos dar una pelea para demostrar que ahí hubo un ejercicio de la complicidad absoluta de la policía para liberar la zona. Lo que señalaba el alegato del PO, me parece a mí, de Correpi, era que se pedía que se investigara la línea política del accionar policial. Está muy bien. Y en este punto decía explícitamente que pedía que se investigara el rol de Aníbal Fernández. Hubo un testimonio muy interesante, que es el del comisario Chavarría, que admitía que este tipo de acciones policiales, de movilizaciones políticas, respondían a directiva de un centro político. Total. Esto, entonces, ¿cómo...? No, es muy interesante lo que decís. Digo, existe, me parece que nosotros también vamos a pedir profundizar algunas líneas de investigación. Me parece lógico y me parece que en algún punto, más allá de la falta de pruebas, sería una posible solución de investigar la línea policial avanzando sobre Aníbal Fernández, sobre otros funcionarios del gobierno. Aún así me parece complejo. Creo que hay testimonios también, el de Vitale, que es un ex que trabaja en UGOFE, es un ex comisario, si no me equivoco, que también, digamos, muestran vínculos entre la policía y la cúpula de la Unión Ferroviaria. Digo, vínculos hay para, si se quiere, profundizar la investigación sobre el accionar policial. Me parece que esto es una tarea que le toca al tribunal, decidir si es necesario ir por este camino. Nosotros señalamos la complicidad y eso significa que para nosotros todo lo que se profundice va a ser bien recibido por la familia e incluso por el CELS. Me parece que también, porque justamente el elemento policial es el que decide y hace que el CELS participe de este juicio, que eso es en algún punto lo modificable del caso, porque vos podés pensar que de acá al futuro se pueden empezar protocolos de actuación en manifestaciones, etcétera. Digo, para nosotros eso es clave entender que sin la participación policial no hubiera sucedido nunca el crimen, y por ende todo lo que se profundice en ese sentido, no me quiero anticipar porque digo, siempre me ha sorprendido los giros dramáticos que tuvo el caso, hasta incluso el alegato de ayer, porque no estábamos seguros, sabíamos que más allá de la intervención que hay del Ministerio Público, reforzando con 2 fiscales, esto sucedió en la mitad de juicio más o menos, más allá de esta intervención donde se reforzó la pata política, que es la responsabilidad de Pedraza, sabíamos que había una opinión dividida dentro de la Fiscalía. Quizás la fiscal Jalbert tenía una posición donde no existía la figura del instigador tan sólida como la que existió ayer, pero sabíamos que Gamayo y Mariano Rodríguez Domínguez iba a insistir con esto. Una cuestión que sí parece haber coincidencia entre las querellas, varias coincidencias entre las querellas del CED, las querellas del PO y Correpi, y también, si vos lo querés pensar así, es los familiares de las víctimas de Once, ¿no? Hay unas cosas que unen a la responsabilidad política de los funcionarios de la Secretaría de Transporte en ambos casos. ¿Cómo lo ves vos? No, me parece que se puso de relieve con nuestro primer alegato la responsabilidad de la Secretaría de Transporte, sobre todo el papel de Schiavi y sobre todo los vínculos de Pedraza, tanto con Schiavi como con Tomada también. Digo, entender que el ida y vuelta entre Pedraza era una relación que iba directo al corazón del Estado. Digo, la relación de Pedraza era con Tomada y con Schiavi, y todo esto antes y después del asesinato. Las de Schiavi, por ejemplo, era justamente
Pedraza anunciando que venía un corte por parte de la izquierda, y después, ante la inminente entrada de tercerizados al ferrocarril, tomada con una lógica también de cooptación para los tercerizados. Digo, ahí son responsabilidades que son inocultables. Yo lo cargaría bien sobre los funcionarios. En principio, me parece que la denuncia política que hace el PO es lógica, no está mal. Yo pensaría que esto debería profundizar la investigación, más allá que Schiavi posiblemente, como vos señalás, esté muy comprometido y caiga definitivamente por la causa 11. Creo que en esta causa es interesante también. Ha demostrado ser muy hábil Schiavi. El día que vino a declarar ha demostrado tener una habilidad propia de funcionarios políticos. Yo creo que lo mismo hubiera pasado con Tomás si hubiera venido a declarar. Digo, pero es interesante señalar que hay un estado calamitoso de los ferrocarriles y del transporte que durante 10 años no se ha... Es más, se ha profundizado el estado paupérrimo de los ferrocarriles. Y esto tiene a Schiavi, a Jaime en otra instancia. Digo, dos personas señaladas, uno por un enriquecimiento astronómico ilícito y el otro por la causa 11. Tuvo, digamos, el peso de la causa 11 precipitó su renuncia. Entonces, bueno, son causas que hay que seguir y es bueno hermanarlas porque así se lo señaló en varias partes de los alegatos que escuchamos. Ayer también se lo nombró a Schiavi. Digo, evidentemente hay responsabilidades políticas que es necesario que se investigue y que se profundice. ¿Cómo están viviendo vos, tu familia, tu familia nueva de estás con León, tu hijo que nació hace pocos meses? En el día del primer alegato del CES, que fue suspendido porque en prisión estaba toda tu familia, ¿no? Total. Empieza la etapa final. ¿Cómo están atravesando esto? Sí, nosotros tuvimos una reunión con el CELS antes del alegato para aportar cosas, para terminar de cerrarlo. Y lo vimos como aunque no sea el fin, es una vuelta de página y un cierre. Es un cierre, por lo menos, de una etapa. El alegato del CELS era para nosotros el punto donde nosotros íbamos a formular todas los cuestionamientos que teníamos. Y de alguna manera funcionó como eso. Nos juntábamos en el CELS y charlamos y vos sabés que ahí en el CELS hay un equipo incluso de psicólogos, digamos, de gente que intenta contener una situación como esta. Y todos lo vimos como una etapa definitoria. Más allá que quede la sentencia, el alegato era nuestra voz ahí poniendo nuestras expectativas y diciendo por qué era, por fin, digamos, yo sentía que no me tenía más que cuidar de hablar del concepto de presunción de inocencia y ya decir definitivamente Pedraza es responsable del asesinato de Mariano, lo mismo el resto de los acusados. Digo, es una manera de sentirse más liberado. La verdad que fue muy fuerte el alegato. Las palabras finales fueron muy, muy fuertes. Yo estuve con mi vieja y mi viejo y fue una liberación poder escuchar eso, porque de alguna manera, más allá de la institución del CELS, hay un abogado ahí que ejerce un rol militante, que es Maxi Medina, que dijo, bueno, acá no va a haber justicia y no se va a dar vuelta a la página si no se acusa a Pedraza y al resto de ser los responsables del asesinato de Mariano Ferreira. Eso fue el elemento necesario, más político, más militante que tuvo el juicio, digo, más allá de los compañeros y la actitud del Partido Obrero. Digo, para nosotros fue la garantía de que estábamos ante un abogado que va hasta las últimas consecuencias. Y en ese sentido, bueno, cierra una etapa, por supuesto. Igual queda todavía un poco de camino adelante y la sentencia creo que nos va a encontrar redoblando nuestras expectativas, nuestra ansiedad. Pero bueno, estamos muy cerca. La verdad que fue un juicio que avanzó rápidamente. En ese sentido no tengo formas de expresar a veces la sensación de bálsamo, de la sensación de tranquilidad frente a una actuación así después de un crimen como el de Mariano.
Pablo, vos cuando eras chico o joven, empezaste a meter en el Partido Obrero, después somos, y siguen y como somos contemporáneos, seguimos formando parte de vos empezaste a meter en el PO, después cuando yo no te conocí en esa época, o te había visto una vez, después en 2008 me parece que por Facebook nos contactamos y eras kirchnerista. No sé si kirchnerista, pero por lo menos tenía posturas. Era mucho de kirchnerista. Después, quisiera saber, digamos, en qué andas hoy, cuál es tu óptica política en 2013. No, yo siempre hice una valoración positiva del proceso de orden, de alguna manera. Soy casi producto del 2001. Para mí el kirchnerismo, es un proceso de orden y a la vez de ruptura también política, de politización a veces de derechos fundamentales y cosas que en algún momento compartimos una charla. Yo no te voy a decir a vos que eras kirchnerista porque nunca lo fuiste, pero tuviste un acercamiento más estrecho. Necesitamos sacar otros tapitos. En el aspecto cultural quizá... En 2008, digamos, fue un momento interesante. Un momento interesante donde todos... incluso por la sucesión de enemigos que recopilaba el oficialismo, uno no quería terminar como el MST, entonces uno terminaba teniendo una posición progresiva en esto. Para mí yo hago una gran valoración del proceso político actual, del proceso histórico que encarna el kirchnerismo, de la cuestión de alguna manera material que tiene que ver con el repunte económico, con la creación de puestos de trabajo, a la vez que a esta altura vemos signos, yo por lo menos veo signos de agotamiento del proceso kirchnerista. Entonces, en ese proceso me parece que es necesario pensar políticamente ahora la posibilidad de intervenir. Destacando esto, ¿no? Un proceso histórico que yo principalmente defiendo, pero que considero que ha tocado límites, estrechado límites. Quizá estratégicamente pensando intervenir ahora, empezar a estructurar ahora para el 2015, depende de lo que sea el panorama, integrar una coalición de agrupaciones para defender concretamente cambios que en los últimos 10 años se dieron, pero sabiendo que hay señales de agotamiento, que no hay una equivocación en esto, hay señales de agotamiento claras. ¿Te ubicarías en el espectro de la izquierda del kirchnerismo, digamos? Yo me cuesta, por la propia característica del kirchnerismo, pensar que hay una izquierda del kirchnerismo, pero es un espacio que a esta altura se puede pensar de esa manera, se puede construir de esa manera. Es difícil porque el kirchnerismo conmigo es expulsivo también, nunca me he adoptado como una figura kirchnerista, ni nunca, sobre todo, de alguna manera yo, en mi marco trágico, en la tragedia de lo de Mariano, expreso todas las contradicciones del proceso kirchnerista en persona, cosas que apoyo, cosas que no puedo apoyar, y veo limitaciones que hacen que el kirchnerismo también conmigo sea de alguna manera expulsivo, sobre todo en su etapa actual, donde cuestiones que hacen a la obsecuencia son las principales y son las que terminan de hacer la agenda política del kirchnerismo. Sí sé que tengo la sensación, más allá del agotamiento, que el kirchnerismo sigue poniendo los ejes de la discusión en la política argentina. Entonces, de alguna manera pienso que hay que pararse sobre esos ejes. El antikirchnerismo, no he entendido el antikirchnerismo como lo maneja la izquierda, que es una posición consecuente. Sí, el antikirchnerismo de la famosa OPO es contraproducente y ha demostrado tener serias limitaciones. Ahora, el kirchnerismo también, como guardia pretoriana, como muchas veces lleva adelante la cámpora, bueno, también ha demostrado limitaciones, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que acá se expresó bien el último año el acuerdo con el PRO, y evidentemente yo no puedo dejar de pensar que el crecimiento de una figura como Macri tiene que ver con su oposición al kirchnerismo, y hay una retroalimentación de estas dos facciones antinómicas, ¿no? Me parece que ahí eso, evidentemente el kirchnerismo fabrica un candidato opositor a su medida para
justamente evadir la interna que tiene en el peronismo. ¿Vos estás en un acercamiento pensando en la participación en un frente con Marea Popular o algo por el estilo, ¿es así? Sí, la verdad es que estamos armando y pensando con Marea Popular, el Gleiser, el Frente Aliado de Santillán, la posibilidad de armar un frente político. Por las propias características que tiene ahora cada una de esas agrupaciones, muchas veces son agrupaciones de izquierda, pero yo creo que en un frente político se podría trabajar una perspectiva que sea más propositiva en la ciudad, pensando en cuestiones claves que definen la vida de los porteños, la cuestión de la vivienda, la cuestión del transporte, digo, elementos neurálgicos, para no entrar en la antinomia, sabiendo que es muy difícil porque la elección que viene va a ser casi, te diría, plebiscitaria. El kirchnerismo va a plebiscitar sus 10 años para lograr el control político del PJ, y la oposición va a hacer lo que hace siempre. Para no entrar en esa disyuntiva, tener una posición ahí que hable de gestión. Es complejo porque estamos en plena discusión, porque cada agrupación tiene sus propias características y porque también, digo, yo ahí no tengo una agrupación detrás, soy yo solo. Y como te decía antes, yo a veces termino condensando las contradicciones del proceso actual en mi persona y eso es complejo, llevar a una posición política, es muy complejo. Bueno, por eso digo, justamente, hay una izquierda del kirchnerismo que toma cosas, otras pero que... no encuentra ahora una cabida en ningún lugar, porque es verdad que las estructuras están muy... Vos me decís la Cámpora, yo, por ejemplo, no... concretamente, yo destaco la militancia de la pibe de la Cámpora, no puedo defender su línea política, me parece a veces que no... Digo, y conmigo, pensándolo solamente en los límites que te planteaba que tengo yo, es una línea donde a mí no me genera ningún respaldo frente, por ejemplo, al asesinato de Mariano. Digo, ahí hay cosas que, si no entendemos las contradicciones del propio kirchnerismo, del propio proceso actual, es muy difícil estar en un lugar. Y yo creo que ahora es necesario construir una alternativa nueva y no estar justamente en un lugar, porque nunca vas a estar en una posición cómoda, siempre vas a representar un peligro potencial para el lugar en donde estés, y siempre está el riesgo o de caer en el antikirchnerismo más acérrimo o de apoyar medidas como, digo, el año pasado el gobierno está muy acorralado por la inflación, por el bajísimo crecimiento económico que hay. Digo, todo eso hacen una caracterización de un proceso que vemos que empieza a agotarse. Y el año pasado, digo, hubo leyes absolutamente regresivas para los trabajadores. Yo digo, para mí, a nivel nacional hay que impulsar una reforma o incluso una ley que acote y achique y haga incluso desaparecer la tercerización o la precarización laboral, atacar eso. Bueno, el gobierno vota la ley de RT, digo, en este punto es donde no puedo estar de acuerdo con eso. La ley antiterrorista, digo, puedo enumerar un montón de cosas que el año pasado, por lo menos a mí me hizo encender una alarma de que iba a ser muy difícil defender cosas del gobierno, del proceso histórico actual, del oficialismo, desde dentro del kirchnerismo. Entonces creo que hay que tener una posición, parece soberbia, pero superadora de algunas cuestiones que son limitantes. Bien, preguntarle a Ros si vos ves cómo ves el rol de la izquierda en función de las elecciones de 2013 y la irrupción de Marea Popular, digamos. Eso es lo que yo veo. A veces veo últimamente bastante disputa entre la izquierda y Marea Popular. Digo, a mí ¿qué me parece? A mí me parece que Marea Popular no, por lo menos no en el frente que estamos pensando, necesariamente tiene que capturar el ascenso de la izquierda. Ahí me parece que se ve un riesgo que muchas veces puede ser porque el capital político más interesante que podemos llegar a tener en el futuro, si armamos alguna coalición de este tipo, es que somos gente joven, digo, más allá incluso de la militancia potencial que pueden tener todas las organizaciones juntas. Creo que lo interesante es ver que
vamos a presentar candidatos jóvenes, vamos a pensar estéticamente, también abordar cuestiones desde ese punto también, desde la juventud, desde lo nuevo. Yo ahora no pensaría que necesariamente Marea Popular, el Gleiser y el resto obturemos el ascenso de la izquierda. A mí me parece que de última tendría que sentir más intimidado el progresismo porteño. Esa rara entelequia. Esa rara entelequia se debería sentir más amenazado que los compañeros de la izquierda, que creo que posiblemente hagan una muy buena elección, pensando en la elección anterior que fue muy buena. Y empezando esto también, que hay que favorecer la idea de la izquierda en el Parlamento. Digo, yo no me presentaría justamente como la izquierda pura y dura. Me parece que eso es un espectro que ya está ocupado por el FIT, el Frente de Izquierda, y no necesariamente es una cuestión que yo veo amenazante. No pienso que vaya a obturar los planes y la estrategia de la izquierda. No, porque además está cada vez más saliendo del closet kirchnerista, así que digamos... No sé, eso es una chicana que le hacen las compañías de Marea. Yo no sé, hay posibilidades de presentar un frente político interesante que de alguna manera ya va a contar con un plus, que es ser una agrupación, un frente político nuevo. Digo, en este sentido, ¿cómo me veo yo en ese espectro? Yo realmente puedo sentirme referente de un lugar así, de una posición así intermedia, donde busquemos la posibilidad de estratégicamente llegar al 2015 de la mejor manera posible, en un escenario que yo considero post-kirchnerista, donde habría que pensar que elementos de kirchnerismo van a reciclarse o derechizarse también, digo, con la opción Scioli, ¿no? Pablo, para terminar esta entrevista quería preguntarte una cosa. Cuando le digas a León quién era Mariano, ¿qué vas a decirle? Sabes que siempre me lo pregunto, porque voy a esperar que él me lo pregunte. No quiero complejizar cuestiones, porque es muy complejo hablar de la muerte de Mariano, en el contexto. Es muy complejo hablar de la muerte con un niño. Digo, hay una producción cultural muy grande que se hizo alrededor de Mariano, que en principio va a ser algo que supongo va a despertar el interés de León. Desde la música hasta las películas, hasta la remera de Messi. Digo, hay un montón de cosas que es realmente... Va a ser muy difícil que él no pregunte en algún momento quién era Mariano. Cuando sepa quién es su tío, yo creo que se va a enterar por cuestiones como las que decía, culturales, por este tipo de presión y de invasión sobre nuestra vida privada. Pero cuando él esté dispuesto a escuchar, yo voy a estar también dispuesto a explicarle quién fue su tío, la relación que hubiera tenido, porque yo siempre me lo planteé eso. Digo, desde el momento que él, mi hermano es uno de los testigos de mi casamiento, digo, más o menos, yo en el fondo soy un pequeño burgués que piensa que casamiento, hijo, digo, no es muy difícil salir de esa lógica. Digo, en ese punto, desde que él se compromete con eso, obviamente, me parecía que él podría haber sido un tío ejemplar. Es muy difícil y muy duro no poder que él no conozca eso, pero por suerte León sí va a conocer lo mejor de Mariano y eso es lo importante. Bueno, pero te dejo mucho. No, un placer. Bueno, muchas gracias y bueno, con ustedes estuvo Pablo Ferreira, rocker contemporáneo. Qué genio.